Creo que ya estamos en vivo. Bueno, voy a comenzar a explicar un poco a lo que vine, que son los dos nuevos contenidos que he subido para la página de Patreon. Estoy haciendo especialmente esto por aquí por TikTok porque la aplicación me permite guardar de nuevo el, el live una vez hecho y eso ayuda muchísimo a, por ejemplo, cuando voy a resubir el contenido a YouTube o a alguna otra plataforma. Esto también lo tengo con la intención de hacerlo porque a veces yo pienso que es mejor explicar la información de esta manera que, por ejemplo, cuando lo hago en mis escritos, en los artículos que yo hago en la página. Así, por ejemplo, ustedes pueden escuchar mientras que están haciendo alguna cosa en particular, están lavando los platos, están manejando, están haciendo alguna actividad que no requiere, vamos a decir, la atención consciente. Así que, bueno, para entrar en conversa con respecto a los dos nuevos contenidos que he subido a la página de Patreon, para los que no saben, es mi página web. Ahí yo subo mucho contenido con respecto a la Legión Extranjera Francesa, que es mi tema predilecto. Subo relatos de mis experiencias propias, subo recomendaciones para ingresar a la Legión, ataco diferentes temas, por ejemplo los psicotécnicos, el francés. En pocas palabras, englobo lo que es la preparación a la Legión Extranjera Francesa, que es a lo que últimamente más le he puesto atención. Y bueno, si quieren pasarse por allí, simplemente es teclear mi nombre en Google y le va a aparecer ciertamente la página. Ahí pueden darle un vistazo. Quizás se puedan confundir un poco porque yo subo contenido en diferentes idiomas. Es cuestión de que categoricen el contenido, en español en este caso, y bueno, vean allí las publicaciones y ver si alguna de esas les ayuda, les aporta valor. Otra cosa importante para este live es que no voy a responder comentarios. Yo sé que hay personas allí que están a comentar, pero vine precisamente a tratar el tema de lo que vine, que es hablar de las dos nuevas publicaciones que hice en la página. Cualquier cosa pueden dejarme un mensaje privado, cuando tenga la oportunidad yo lo respondo. Entonces, comenzamos primero con la primera publicación, que es las 50 recomendaciones para ingresar a la Legión Extranjera Francesa. Es un documento que he venido trabajando últimamente, vamos a decir que tengo ya varios meses en los que no le he prestado la atención necesaria, he ido, por ejemplo, haciendo una recomendación, después hacía otra, porque mi intención al crear este documento era compaginar en cada recomendación que yo daba, hacerlo lo más fácil y lo más digerible posible, ¿ok? Y que ustedes si leen el documento tengan como una guía para las cosas en las que se tienen que preparar. Ustedes lo ven, algo rápido, ya saben que tengo que prepararme para esto, tengo que prepararme para otra cosa. Y gracias a Dios lo terminé hace pocos días. Ahora está publicado en el Patreon para las personas que están ahí en el nivel caporal. Ya lo pueden descargar. Y bueno, las personas que lo quieren ya sin entrar a la página pueden comunicarse conmigo, dejarme un mensaje en YouTube. Tienen mis contactos, mi número de celular, está todo por allí. Pero considero que esto es algo muy importante de tratar, las recomendaciones para ingresar a la Legión, porque es algo que constantemente me preguntan. Me escriben, Dorian, ¿qué me recomiendas para entrar a la Legión? Entonces quise hacer esto lo más resumido posible, lo más digerible también para una persona que está en esa etapa inicial de que está conociendo todavía la Legión, qué es lo que le puedo ofrecer, si la Legión es para la persona, si no es para la persona. Y se dio. Trato muchos temas diferentes. Por ejemplo, un tema que no he tratado últimamente y que no trato mucho en mis videos es el tema de la navegación, el saber utilizar la brújula, saber, por ejemplo, si te tiras en un terreno cualquiera que sea, saber que con un mapa y una brújula puedes ir a una ubicación que te manden a ir. Esas son cosas que, claro, en un principio no tienen mucha ayuda. Es algo que no vas a ver en ese primer mes de selección. Es algo que cuando
que vas a ver cuando ya estás dentro de la religión. Y algo que van a hacer constantemente. Por ejemplo, en mi sección era algo siempre que hacían. Íbamos a un sitio especial, nos daban un mapa, eh, una brújula, nos daban una posición que teníamos que llegar y bueno, nos dejaban sueltos. Entonces son esas cosas que para las personas que buscan más y que quieren más, ese tipo de puntos que yo trato en ese documento marca la diferencia. Porque yo normalmente yo veo y escucho mucho contenido sobre la religión extranjera francesa, porque es mi tema, en diferentes idiomas, en inglés, en aquí y allá, y es algo que alguien no trata mucho. La persona no trata mucho y es algo importante también a tener en cuenta. Porque yo sé que algunos de ustedes están buscando prepararse lo mejor posible. Yo sé que hay personas que como yo también no se quedan con un poco al momento de investigar sobre la religión, sino que quieren profundizar más sobre cada tema en específico. Y es lo que intento hacer con mis contenidos, intentar profundizar, seguir mejorando, porque claro, ya yo pasé de estar, ya esto pasó para mí de ser un hobby y ya lo tomo como algo muy profesional. Ya doy asesorías para personas que me dicen, Dorian, quiero hablar, por ejemplo, contigo 1 hora. Entonces, claro, hablamos a esa hora, tú me cuentas tu situación, yo te ayudo, te intento darte las mejores recomendaciones, porque es algo muy importante también a recalcar, es que ni yo ni ninguna otra persona puede ayudarte a ingresar a la religión, en sentido apalancado. Porque muchos piensan que, no, voy a hablar con Dorian, él me da un secreto y ya, ingreso a la religión. No, las cosas no funcionan de esa manera. Me gustaría que funcionaran de esa manera, pero no es así. Todos tienen que pasar por ese proceso de un mes haciendo pruebas, pasar pruebas psicotécnicas, pasar los exámenes físicos, pasar las pruebas médicas, hacer las entrevistas. Entonces son todas esas cosas que yo trato de englobar. Personas, por ejemplo, me piden que les asesore con respecto a la entrevista, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces son todas esas cosas que yo trato de englobar. Personas, por ejemplo, me piden que les asesore con respecto a la entrevista, a tener una visión de lo que van a a tener una visión de lo que van a ver al momento de hacer la entrevista. Y así, al momento de hacerla, ya estás un poco más preparado. Ya sabes que te van a preguntar esto, eso lo hacen por alguna razón. Y bueno, mismo con la parte médica, muchos me piden asesoría porque su caso médico es muy especial, vamos a decir así, ya sea porque tienen un problema en la pierna, se cayeron de la moto o porque tienen problemas con los dientes, tienen problemas de vista, por diferentes temas. Yo normalmente hablo de manera general en los videos porque muy difícil, ¿no? Tratar cada caso en específico en el video. Entonces yo hablo de manera general. Pero si tú, por ejemplo, tienes un problema que en internet ninguna persona ha resuelto o no hay respuestas para eso, puedes contactarme. Una asesoría, vale la pena hacer la inversión y hablamos. Yo te intento ayudar con toda la información que he recapitulado, porque eso ayuda mucho. Yo he hablado con muchas personas que se han presentado, que no pasaron, otras personas que pasaron. Tengo mi experiencia propia dentro de la Legión Extranjera Francesa, me dedico a esto, estoy en el mundo día y noche. Entonces que se aprovechen de eso, se aprovechen de una persona que hace ese trabajo por ustedes, de investigación, de, de conocer qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que le van a hacer allá, le van a poner como pruebas, que eso es muy importante, porque a veces yo simplemente digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Claro, es una recomendación que para mí es la mejor que hay en el momento, que yo tengo en el momento, pero quizás eso pueda cambiar en el tiempo. Quizás para el método que yo implemento para llegar a las 8 dominadas lo más rápido posible, a medida que yo voy aprendiendo y voy continuando mejorando mis conocimientos, de aquí a un año cambia totalmente. ¿Ok? Y eso es algo que tú tienes que ver también con tu punto crítico. ¿Ok? Quizás algo que yo te diga, mira, haz esto con respecto al entrenamiento físico, pero tú lo puedes pasar por tu filtro mental y decir,
Dorian puso esto, pero esto no tiene mucho sentido, yo lo voy a cambiar por esto. Y no está mal. Lo más importante es que si el objetivo son llegar a las 8 dominadas, buscar la manera más rápida y más eficiente de llegar a ese objetivo, independientemente que sea mi recomendación o de otro. Y claro, para eso hay que tener un punto crítico muy afilado para poder llegar a esas conclusiones, que es lo que yo estoy constantemente eh, pensando, ¿no? A veces yo me pierdo en la naturaleza, me pongo a pensar y vuelvo atrás a ese momento cuando me estaba preparando y yo simplemente me hago preguntas. Dorian, en este proceso, ¿qué es lo que mejor te fuera resultado hacer con mi conocimiento actual? Y a veces lo busco por internet solamente. Empiezo, hey, para la entrevista, ¿qué tengo que hacer para mejorar una entrevista de trabajo, por ejemplo? Y veo esas cosas mínimas, porque esas cosas mínimas son las que marcan la diferencia a largo plazo, vamos a decir. Cada pequeña cosa tú la vas tratando a lo mínimo. Por ejemplo, una cosa que yo hacía, que es un poco extremista, es cuando yo me estaba preparando para las entrevistas, yo ponía un espejo frente de mí y me hacía las preguntas, como si yo fuera también el entrevistador. Y yo veía mis reacciones, si ponía la cabeza para abajo, si veía para arriba, si cerraba los brazos, cómo estaba mi posición, porque imagínense, algo de psicología que les voy a compartir aquí, es que si tú estás hablando, por ejemplo, y tienes así los brazos cerrados, es que estás cerrado a recibir nuevas ideas. Y esto es algo que me dijo una persona con la que yo hablé que hacía entrevistas en la Legión Extranjera Francesa. Me decía, si tú estás allí y yo te estoy preguntando algo y estás con los brazos entrelazados, ya te voy a quitar puntos, solamente por eso. ¿Ok? Y claro, la persona que no conoce ese trasfondo de por qué pasa eso en las entrevistas, no le da importancia. Entonces, una cosa que te recomiendo también, si tienes un problema con esto, busca información. ¿Cómo hacer una entrevista con éxito? Ese tipo de información. Tú tienes que ponerte del lado de la otra persona que te está haciendo una entrevista. Tienes que pensar, ¿qué es lo que quiere esa persona de mí? Y cuando tú se haces esa pregunta, te empiezan a llegar ideas en la cabeza. Mm, si yo digo esto, quizás no le va a gustar. Esto. Y vas como armando un rompecabezas. ¿Ok? Es lo que yo intentaba hacer en ese momento. Gracias a Dios todo se dio muy bien. Por ejemplo, en mi entrevista, siempre veía los ojos sin problemas, sin miedo. Al momento de hablar no gagueaba. Decía todo al pie de la letra, porque para mí era importante. Era algo que yo había practicado día y noche. Y mismo, yo cuando estaba en esa sala de espera, al momento de hacer la entrevista, veía a las otras personas que estaban alrededor y casi que estaban temblando. Y es algo que es importante. Porque cuando tú practicas algo, practicas, ganas confianza. Y cuando tú estás con confianza, por ejemplo, en este tipo de situaciones, no quiere decir que no vayas a tener miedo o no vayas a estar ansioso, sino que estás menos. Porque la ansia y el miedo nunca se va a ir de tu vida, sino que los vas a controlar mejor. ¿Ok? Es como, por ejemplo, imagínate que vas a jugar fútbol la primera vez en tu vida. Te vas a sentir extraño porque cómo se mueve esto, la pelota en tu pie. Pero si has practicado y eres Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo tiene miedo de ir al campo, de hacer lo que hace? No, porque él hace eso constantemente en las prácticas. Entonces como que tengas esa idea en la cabeza, principalmente, que puede ayudar. Entonces mismo, ellos antes de hacer la entrevista ya te están entrevistando, en el sentido que ya están viendo cómo tú reaccionas. Si estás nervioso, si te mueves mucho, si hablas con los compañeros que tienes al lado, porque en la sala de espera hay un corredor y constantemente van a salir personas sin motivo alguno. Pero ellos están viendo. Si tú estás así, estás nervioso, todas esas cosas ellos las ven. En ese edificio hay cámaras por todos lados. Entonces es muy importante eso, ¿ok? Así que, volviendo al documento, que ya me voy por las nubes, espero que lo puedan adquirir a esas personas que tienen la oportunidad. Hay muchas recomendaciones muy buenas que les va a ayudar a aclarar muchas cosas. Aprovechense de mi experiencia. Se va a ahorrar mucho trabajo. No van a estar por allí dando información como loco. Y es una ayuda bastante grande.
yo fue que me quemé la cabeza por ustedes para sacar esas recomendaciones. Así que bueno. Con respecto al otro documento que quería hablarles, es sobre uno de francés, que me lo pidió una persona. Me dijo que tenía muchos problemas con el francés, o sea, que no sabía que tenía que aprender, estaba un poco perdido. Entonces yo me puse a trabajar en un documento y ese documento va específicamente para el francés de la Legión Extranjera Francesa, esas cosas que te van a ayudar estando allá. Porque me pasó a mí también que cuando comencé a aprender francés estaba un poco perdido. Decía, bueno, ¿será que esto que estoy aprendiendo me va a ayudar estando allá? ¿O es más de lo mismo? Porque una cosa que hay que tener mucho en cuenta es el francés que tú vas a escuchar en la calle y el francés que está dentro de la Legión Extranjera Francesa. Recordemos que la institución es para extranjeros, o sea que tú te vas a conseguir brasileños, rusos, colombianos, venezolanos, americanos, africanos, chinos, coreanos, o sea, vas a conseguir de todo. Y cada quien va a hablar el francés con su acento, ¿ok? Entonces ya tú puedes sacar tus conclusiones de cómo se habla el francés dentro. Yo aprendí el francés de la calle y cuando llegué allí casi que no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Solo cuando ya hice la entrevista con un lieutenant, que es un rango ya de oficial, que él sí habla el francés casi perfecto porque era francés. Pero son ese tipo de cosas. Entonces yo me enfoco en este documento en que ustedes aprendan esas cosas que les van a ayudar allá. Ese vocabulario básico, por ejemplo, cómo es el cepillo de dientes, cómo se dice el jabón, cómo se dice la escoba, cómo se dice el trapeador. Esas cosas son las que ustedes se tienen que grabar. Porque quizás ustedes lo manden a hacer una tarea y ustedes no entiendan nada y ahí la hagan al contrario. Y allí les van a quitar puntos, lo van a ver extraños. ¿Ok? Porque claro, en la página dice, no es necesario hablar francés. No, no es necesario, pero sí ayuda. ¿Ok? Y si tú, por ejemplo, te vas a presentar de aquí a 2 años, en 2 años tú puedes aprender las 400 palabras que te pide, por ejemplo, ese periodo inicial de entrenamiento de 3 meses. ¿Ok? Porque a los superiores en la legión le dicen, ok, te damos a este extranjero. Al momento que ese extranjero salga de esos 3 meses, tiene que aprender como mínimo 400 palabras. ¿Ok? El problema es cuáles son esas 400 palabras. Ese es el problema, cuáles son esas 400 palabras. ¿Qué son las palabras que yo estoy englobando en ese documento? Son palabras básicas, vocabulario básico, no nada del otro mundo. Porque un error que yo cometí fue que empecé a aprender gramática, cosas muy extensas, que al nivel que yo estaba me causaba mucho estrés. Ese es como un juego de video. Tú no comienzas con el nivel 20, no, tú comienzas con el nivel 1. Y a medida que vas agarrando experiencia y ya sabes cómo jugar, vas subiendo. Pero no, yo comencé al revés, yo comencé con el nivel 20. Y claro, mi nivel de estrés, yo sentía que no estaba aprendiendo nada, y era por eso. Entonces también es importante tener los pies sobre la tierra, ser humilde en esas cosas. Si no entiendes algo, en esto, por ejemplo, los psicotécnicos y la parte del francés, hay que ser muy humilde. Repasar y repasar y repasar para que eso quede aquí. Porque muchos me dicen, Dorian, yo estudio francés 5 horas al día y siento que no me da nada en el cerebro. Es que es normal. Cuando es con el aprendizaje de idiomas, eso sí yo puedo hablar con muchas bases, porque ahora yo estoy aprendiendo italiano y alemán al mismo tiempo, y siempre estoy oyendo a políglotas hablar, a dar consejos, me meto mucho en este mundo. Y una cosa que he aprendido es cómo funciona el cerebro al momento del aprendizaje. Imaginémonos, hoy te pones a aprender 10 frases, los días de la semana, bueno, 7 palabras, los días de la semana. Los repasas, duras 5 minutos repasando, ok, y ya lo dejas. De aquí a 3 días vuelves a repasarlo. De aquí a 3 días vuelves a repasarlo. Bueno, de esa manera es más fácil que su cerebro retenga la información que si duras 3 horas a intentar aprenderte de memoria los días de la semana. Porque el cerebro para lo que es clasificación de información de ese sentido trabaja así.
Y es algo que yo he implementado ahora con el aprendizaje del alemán y el italiano. Yo, por ejemplo, le dedico 1 hora al día, 30 minutos al italiano y 30 al alemán. Aprender los días de la semana. Aprendo el vocabulario básico, voy repasando, tengo cartas, repaso. Esto. Y puedo decir por experiencia propia que es muy efectivo este método de aprendizaje. Porque en la Legión, claro, tienen un método diferente que es a base de castigos. Tú aprendes el francés de esa manera. No sabes decir algo, te van a poner a hacer algo, un ejercicio físico, etcétera. Que también es muy potente ese sistema porque combina el aprendizaje con experiencias fuertes. Fuertes porque, claro, te pones a hacer un ejercicio, tú empiezas a pensar, "Mm, es así como se dice, para no volver a cometer ese error, para que no te castiguen de nuevo". Entonces es un método también muy interesante que tiene la Legión y por eso que también los muchachos ahí en esos 3 meses aprenden mucho el francés, porque, claro, tienen la presión. Con presión las personas aprenden más rápido también, por lo que venía diciendo de las emociones fuertes. Mismo si Y fuerte me refiero tanto en experiencias así con esas presiones como relajantes. Si tú te pones una música relajante de Beethoven o algo que a ti te relaje, una música de piano, violín, y empiezas a repasar el vocabulario, bueno, hay un 10% más de posibilidades que retengas esa información. ¿Por qué? Pues tú te sientes en un estado de relajación. Y claro, eso ayuda, en cierto sentido, el absorber información. Entonces son muchas cosas que yo me gustaría compartirles, pero que se hace imposible. Imagínense que vine aquí a compartir los 2 documentos que había hecho en mi página web y terminé hablando ya de esto, pero es que soy así. Bueno, en cierto sentido también tiene que ver con el francés, el documento sobre eso, mucho vocabulario básico, porque me daba cuenta de que son cosas muy simples y la persona no le dan la importancia que se necesita, porque muchos cuando le dicen tienes que aprender el francés ya se hacen una mente, ay, son muchas cosas que tengo que aprender. No, son 400 palabras. Yo te pongo, si tú te pones a aprender, imagínate que tú te vas a presentar de aquí a 2 años. En 2 años tienes más de 600 días. Si tú aprendes una palabra por día, de esas 400 que te piden, al momento que tú hagas esos 3 meses de entrenamiento, la tienes fácil. Y cuando hagas tu examen final, listo. Solamente aprendiendo una sola palabra al día. Imagínate. Entonces a veces es también hacer más pequeños esas metas que tenemos con nosotros mismos, también con, por ejemplo, con lo físico, que muchos me dicen que tienen problemas con lo físico, para el test Kurnavet o la test de las dominadas, pero son cosas que tienen que hacer constantemente. No es de un día para otro que tú ganas la fuerza para hacer las dominadas, no es un día para otro que tú aprendes 400 palabras del francés, no es un día para otro que tú consigues eh, tener esa lógica para hacer los ejercicios de psicotécnicos, agarrar la confianza de hablar las entrevistas sin problema alguno. No, eso es con práctica constante, como cualquier cosa. Así que muy importante eso, que se tomen esos puntos importantes. Es muy difícil porque hay personas que, bueno, tienen motivos más fuertes que otros. Yo cuando me presenté a la Legión, mi motivo era súper fuerte, mi propósito para ir allá. Y yo comía Legión, veía Legión, todo era Legión. Mi mente estaba solamente con la Legión. Entonces llegué a un nivel de casi de psicópata para prepararme. Recuerdo una vez que estaba entrenando en un parque esto de barras, donde estaban las barras dominadas y todo. Y yo tenía en mi cabeza que yo me estaba preparando para las dominadas de la Legión. Entonces, ¿qué estaba entrenando? Estaba entrenando la resistencia estando en la barra. Por ejemplo, a veces me quedaba extendido 1 o 2 minutos y después intentaba hacer una dominada. Hacía esto con el sentido de que, por ejemplo, entrenar ese último momento en cuando ya estás cansado y tienes los brazos ya muertos y a veces intentas hacer otra. Porque yo veía que eso lo tomé mucho en cuenta en la Legión. Que mismo, así tú estés cansado, sepas controlar el cansancio e intentar hacer otra dominada.
Y la persona que a veces iba al parque también, me veía haciendo esto y me decía, no, eso no es una buena manera de practicar las dominadas y esto y lo otro. Y yo ya sabía que no valía la pena explicarles todo lo que yo venía haciendo, porque mi visión era entrenar para las dominadas de la Legión. Mi visión no era entrenar para ser calisténico ni nada de eso, que eso era para lo que él me estaba diciendo, que tenía que descansar entre series, que tenía que hacer esto y lo otro y lo otro. Así que habrá ocasiones que a ustedes también le pasarán esto. Quizás ustedes se están preparando por una meta en particular, Legión, esto, y las personas que están afuera no entienden. Entonces, a ustedes se les hace cuesta arriba explicarle a la persona por qué están haciendo lo que están haciendo. Y sé que a ustedes también les ha pasado eso. Entonces, a veces es mejor quedarse callado, intentar llevar la conversa por otro lado, porque mismo, a veces si le explicas a la persona lo que tú sientes, no lo va a entender. Es complicado. Entonces, volviendo a lo de las dominadas, aquí pueden sacar una lección muy importante que muchos se pierden en esto. Si a la Legión les piden hacer 8 dominadas y lo máximo, no, la nota máxima de las dominadas son 15, entrenen para eso al momento de hacer fuerza. Entrenen y concéntrense mucho en eso. Que muchos me dicen, Dorian, hago gimnasio, hago natación, que no está mal, hago montañismo, hago esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y cuando vienen a ver, hacen 5 dominadas. Concéntrense en las dominadas, que eso es lo que les pide la Legión. ¿Ok? Porque imagínense que ustedes agarraran todo ese tiempo que invierten en ir al montañismo, de hacer surf, de hacer gimnasio, lo concentran en las dominadas. Estoy seguro que no harían 5, sino que harían más. ¿Ok? Porque, vamos a hablar teóricamente, esto se llama la teoría de los rendimientos decrecientes. Hay un punto en el que a lo que tú inviertes un tiempo ya no pasa a ser muy importante. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, el de la paella española. Para esta receta hay un número de arroz que hay que poner a la receta. Si tú le pones más de arroz, ya sabe mal. Entonces, llega un punto en el que si le pones más arroz, ya no está siendo positivo, sino negativo, porque no va a saber bien, sino que va a saber mal. Así exactamente pasa con esto. Si tú llegas, por ejemplo, el nivel máximo de las dominadas, de la nota máxima son 15 dominadas. Si tú sigues entrenando para hacer 20, ¿quién te está diciendo a ti que ese tiempo que tú estás haciendo para llegar a 20 dominadas, ese tiempo lo tomarías y lo invirtieras, por ejemplo, en francés, que no eres muy bueno? Pues, ¿qué beneficio de eso que estás entrenando para llegar a 20 no es tan importante como el que le dedicarías al francés, que te daría más oportunidades de ingresar a la religión? No sé si me estoy haciendo entender. Recordemos que esto es un equilibrio. Muchos me dicen, Dorian, yo solamente estoy entrenando lo físico para ir a la religión, lo demás no me importa. Y yo le digo, yo tengo la esencia moral de decirte que si tú haces eso, puede que sea bien. Pero allá te vas a estrellar contra la pared cuando veas un examen psicotécnico y no te preparaste para él. Quizás lo pases, seas inteligente y lo pases a la primera sin prepararte. Pero entre las posibilidades de que lo pases porque eres inteligente, a que no lo pases porque no te preparaste, la que no lo pases porque no te preparaste tiene más altas probabilidades. Y es lo que yo siempre me concentro, en preparación, preparación, preparación. Porque eso te da mucha confianza. En la confianza en la prueba psicotécnica es todo. Porque entonces, si tú te sientas en la computadora a hacer esa prueba y estás seguro de ti mismo que estudiaste, que hiciste lo necesario para estar en esa prueba, vas a estar tranquilo resolviendo tu ejercicio y tú vas a ver a tu alrededor las caras de las personas que están haciendo la prueba contigo y te vas a dar cuenta quién se preparó y quién no. Muchos van a estar nerviosos, no van a saber qué hacer en el computador. Y yo lo viví por experiencia propia. Y ahí fue donde yo dije, agradezco haber estudiado, haber estado tanto tiempo enfrente de una computadora practicando y practicando y practicando. Así que junto al, disculpe, así que junto al documento de las recomendaciones y el francés, les recomiendo mucho que si están interesados en este mundo, le den un vistazo, vale la pena. Aprovechense de mi trabajo, de mi tiempo, que le invertí a eso, que a mí me encanta este tema de la Legión Extranjera Francesa. Bueno,
No hace falta mucho decirlo con palabras. Pueden ver en mi canal, hay 1000 videos sobre la religión, más y poco. Pero me considero un científico de esto. Siempre estoy intentando la manera de cómo, hey, cómo puedo ayudar a los muchachos a que puedan pasar su proceso de una mejor manera, un mejor sistema, porque es eso, sistemas. ¿Cuál es tu sistema para prepararte para la religión? ¿Qué es lo que haces para, para prepararte físicamente? ¿Qué es lo que haces para mejorar el francés? ¿Qué sistema usas para las entrevistas, para prepararte para las entrevistas? El sistema. Porque la meta, ya todos sabemos la meta, pasar a la religión. Muchos tienen esa meta, pero el sistema es lo que más importa. Porque el sistema es lo que te va a llevar a la meta. Y ante el sistema tienes la mentalidad, que esa es otra cosa que también vamos a hablar. Tú puedes tener todos los recursos del mundo, pero si tu mentalidad no es la correcta, vas a desperdiciar todo y no vas a ver las oportunidades a tu alrededor. ¿Ok? Que esto es algo también que he visto. Y yo como tú también quiero aprender sobre eso. La buena psicología, la buena mentalidad. ¿Ok? Y es algo que van a ver en la religión también. En los grupos que seleccionan para ir a Castelnaudary, al regimiento del adiestramiento, van a ver que muchos no compaginan con los compañeros. En el sentido de que no están bien físicamente, no se ven muy... O sea, entre los candidatos que estaban, no sé cómo esas personas pasaron, si no estaban, entre paréntesis, preparadas. Pero la Legión sabe por qué los mete allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Legión tiene un sistema en el que es obligatoriamente meter en los grupos de entrenamiento a personas que dan la impresión de que son débiles. ¿Por qué? Ellos quieren ver si esas personas pasan de ser débiles a ser fuertes mentalmente, pasan ese entrenamiento. Eso es lo que quieren ver los superiores. Si su sistema de preparación de reclutas es efectivo o no. Porque claro, adiestrar a un Navy SEAL es fácil, pero ¿cómo adiestras tú a una persona virgen que no tiene nada de experiencia militar, no tiene cero francés, tiene cero en todo? Y ustedes lo van a ver, se van a acordar de mí. Quizás cuando se presenten en la Legión y pasen al proceso de selección, van a ver personas que ustedes dicen, ¿y este qué hace aquí? Porque me pasó a mí. Yo decía, pero esta persona no se preparó y pasó. Pero es obligatorio tener ese tipo de personas en el grupo. Porque en el grupo no puede haber solamente Navy SEAL, tiene que estar mezclado, tiene que haber equilibrio. Va a haber fuertes, van a haber flacos, van a haber gordos, va a haber de todo. Altos, pequeños. Porque ellos quieren ver si ese adiestramiento de 3 meses los une, puede unir esos talentos que tiene cada uno. ¿Ok? Y es algo que a mí me costó entender, pero yo tuve una conversa con un superior y me estuvo explicando estas cosas que yo le explico a ustedes. Pues me gusta mucho conversar con las personas, escucharlas, y aunque en este momento estoy solamente hablando, es porque, bueno, es el motivo, ¿no? De explicar las cosas. Y como también tengo tiempo de que no aparezco por aquí, está un poco desaparecido, pero sigo allí, sigo trabajando bajo cortina, estaba trabajando en los manuales en francés, así que eso muchachos, cuiden mucho la mentalidad, los sistemas, que eso es lo que le va a dar los resultados. Yo hace poco leí un libro de Kobe Bryant y eso me lo afincó un poco más, lo que es el sistema y la mentalidad. Porque ustedes piensan que Kobe Bryant nació con ese talento de, no sé si lo conocen, el basquetbolista estadounidense. Pero yo leyendo su biografía me di cuenta, y él explica, de que cuando él jugaba en los juveniles, tenía 11, 12 años, era el peor jugador. No llegaba a anotar un solo punto en un partido. ¿Te imaginas? Kobe Bryant no puede anotar un solo punto cuando rompió el récord de los 80 puntos en la NBA. Imagínate. ¿Qué pasa? Él adquirió después de eso, de tantas derrotas, él se dijo a sí mismo, quizás sea mi mentalidad, porque yo sé que puedo mejorar. ¿Qué hizo? Él sabía que los de su grupo, en ese grupo de baloncesto, entrenaban 2 horas al día. Y él sacó los cálculos. Quizás si yo entreno 4 horas en vez de 2, voy a ser mejores que mis compañeros. Y si mi sistema yo lo concentro en las cosas que más me van a aportar beneficios, las diferencias van a ser abismales.
a largo tiempo. Porque claro, él estaba pensando en acumular horas de preparación. Ejercicios, las diferencias van a ser abismales a largo tiempo. Porque claro, él estaba pensando en acumular horas de preparación. Voy a pasar 2 horas a tirar, a hacer 1000 canastas. Va. Y comenzó a mejorar. Y eso desde que tenía 12 años. Y lo implementó hasta el fin de su carrera. Imagínate todo el tiempo de entrenamiento que le sacó a los otros jugadores. Una barbaridad. Entonces yo me puse a sacar cuentas y es verdad. La mentalidad lleva al sistema y el sistema lleva al objetivo o al éxito que tú quieres lograr. Y lo que yo me estaba concentrando con las cosas que yo les hacía a ustedes, era en el sistema y estaba olvidando la mentalidad que viene antes del sistema. Pues yo te puedo dar el sistema, mira, aquí está el sistema. Pero si tú tienes otra mentalidad, no le vas a dar la atención. Y yo decía, pero ¿qué? Hay algo aquí que está pasando. Y era eso, la bendita mentalidad. Porque muchos me dicen, Dorian, la página que tú tienes, no sé, no le doy mucha importancia. Y yo, ok, quizás no tengas la mentalidad para darle la importancia. Pero yo sé que si viene otro psicópata como yo, que le da mucha importancia a la Legión Extranjera Francesa, va a decir, este tiene algo aquí que me puede aportar valor. Voy y pago la membresía y veo. Solamente para ver. Entonces son esas cosas que marcan la diferencia a lo largo del tiempo. Y es una mentalidad que había muchas personas que también tenían en la Legión. Sargentos, la mentalidad. Porque nadie nace militar, nadie nace arquitecto, nadie nace futbolista, nadie nace nada. Uno lo va mejorando a medida que va pasando el tiempo. Yo, por ejemplo, me pongo a ver mi primer video que yo hice en YouTube y me da asco. Y he ido evolucionando. He intentado mejorar la forma en la que me comunico, intentar hablar más lento porque yo hablo muy rápido. Porque me pongo a ver mis propios videos y yo digo, tengo que mejorar esto, lo otro. Y lo hago con el sentido de poder comunicarme mejor, poder explicar las ideas que yo tengo en la cabeza. Porque yo le estoy hablando a un público. Yo quizá tenga las ideas de mi cabeza claras, pero cuando te las voy a explicar a ti, un desastre. Y es algo que he intentado mejorar. Y sigo intentando mejorar, sigo mejorando. Porque para mí es importante cuando yo le explico a una persona algo, lo puedan comprender bien, lo entiendan. Diga, Dorian, sí, ya te puedo entender. Porque a veces yo no me entiendo ni yo mismo. Y es algo en lo que tengo que trabajar. Yo sé que es un punto flaco que tengo. Y es eso, ser humilde. Tú también tienes que tener un punto flaco y a veces lo escondemos. Decimos, no, eso yo no lo tengo, yo no soy así. ¿En serio eres así? O tu ego no te permite decir que estás pasando por eso. Estoy viendo muchos comentarios aquí, pero como les dije, yo no hice live para responder comentarios. Quizá lo hagan en otro momento. Vine para explicar las 2 publicaciones que he hecho en mi página web, en Patreon, para que ustedes sepan que existen. Sepan que hay una página donde hay más de 80 publicaciones que les puede ayudar para ingresar a la Legión Extranjera Francesa. Son experiencias propias, conocimiento que he adquirido, conocimiento que he pasado por mi filtro, que absorbo de otros legionarios y legionarios americanos, franceses, porque yo veo mucho contenido, oigo mucho contenido en francés sobre la Legión, en inglés, y esa información yo la paso por mi filtro y la vengo a compartir con ustedes también, más las personas con las que también hablo. Y ya depende de ustedes si quieres aprovechar eso o no, pero estás perdiendo una oportunidad grande de consumir esa información y de robarte mi sistema para prepararte para la religión. En pocas palabras es eso. Así que es eso, muchachos. Recuerden que si tienen esos problemas de preparación, si no tienen confianza con el francés, con los psicotécnicos, cualquiera que sea, la mentalidad. La mentalidad es muy importante. Quizás no tengan ningún recurso a su alrededor, pero si tienen la mentalidad correcta, van a conseguir la manera de hacer eso que quieren hacer. Se los digo yo, que estando en Venezuela buscaba la manera de prepararme para la Legión. No tenía para pagar un gimnasio, no tenía ni internet, no tenía cómo aprender francés.
y buscaba las maneras. Tenía una tía que ella iba a su casa, me prestaba su internet, descargaba videos en francés y así estudiaba. Iba a un parque que estaba frente de mi casa y no tenía para hacer barras, sino que lo hacía en un tubo esos de la portería de fútbol. La hacía allí. O sea, es buscar la manera. Si tú quieres hacer algo, vas a buscar la manera. Si no, vas a conseguir excusas. Es eso. Si yo pude estando en lo peor, en mi peor momento, tú también puedes. Solo tienes que tener ese foco en lo que quieres hacer. ¿Quieres ir a la legión o no quieres ir a la legión? ¿Quieres hacer esto o no lo quieres hacer? Y sentarte a hacerte las preguntas. ¿Cómo comienzo a hacer esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Busco esto? ¿Aquello? Hazte preguntas. Esa es la mejor manera de avanzar. ¿Tengo problemas con el francés? Bueno, voy a buscar cómo aprender francés de la mejor manera. Va. Y absorbe, ve absorbiendo, ve mejorando. Que así es que yo hago a veces para hacer las cosas que quiero hacer. Eso es lo que les puedo decir, muchachos. Yo les tengo mucho aprecio a ustedes también me han apoyado mucho con los contenidos que yo hago. Como dije, ya esto no pasó a ser un hobby para mí, ya lo tomé más en serio, ya me hace mi segundo trabajo y por eso estoy cobrando por los contenidos, por las suscripciones, por los contenidos, todo eso. Porque quiero que en un futuro esto pase a ser mi trabajo a tiempo completo. Y para eso tengo que cobrar. Si no, esa meta jamás y nunca se va a cumplir. Es algo que me ha costado porque me cuesta cobrar por las cosas. Pero es algo que tengo que hacer por el bien y por la meta que quiero lograr, que es en un futuro poder dedicarme a solo esto, a hacer mis investigaciones, a tratar temas, a hacer entrevistas a personas que quieren ingresar, a que pasaron por su proceso y no entraron. Conozco a muchos que yo los ayudé con información y están dentro de la legión y para mí eso es un orgullo, que a veces me escriban y me digan, Doria, me ayudaste a pasar. Entonces, hay mucho trabajo que hay tras bambalinas que quiero hacer, pero es que el tiempo no me da. Tengo mi trabajo de 8 horas, trabajo normal, y a veces llego, estoy haciendo otras cosas, yo también tengo mi vida privada, vamos a decir, no solamente yo vivo legión, ¿no? Y a veces se me complica compaginar una cosa con la otra. También estoy con mis cursos de idiomas, aprendiendo constantemente para ofrecerles a ustedes esa información, porque una cabeza vacía no tiene mucho que ofrecer. Mismo lo pueden percibir por la forma en la que hablo. Entonces es eso, intentar compartirles lo que estoy aprendiendo, lo que yo vivo, que eso es muy importante. Así que eso. De verdad, aprecio mucho el apoyo que me dan, los mensajes que me dejan, que aún la mayoría no he podido responder, ya sea porque estoy haciendo una asesoría, porque estoy hablando con una persona. Créeme que no lo hago por ningún mal, sino que el tiempo no me da. Quisiera extender las 24 horas que tengo a más para hacer más, pero bueno, hago lo que puedo. Y por eso intento hacer los contenidos, así de una manera general las personas lo pueden ver y consumir. Y bueno, nada. Otra cosa que también quiero compartirles en el momento. Creo que es eso, muchachos. Que si quieren ingresar a la religión, hay más contenido en internet del que yo tenía cuando me presenté. Aprovechense de eso. Y bueno, continúen de esa manera. Entonces, de seguir profundizando poco a poco, vean videos, no solamente los míos, de otras personas también, de ex legionarios, de legionarios, que es muy intuitivo, van a tener diferentes puntos de vista y pueden sacar sus conclusiones críticas, que son lo más importante. Ustedes también tienen un cerebro como yo, tienen sangre roja, y si yo pude ingresar a la religión, ustedes también pueden. Así que eso, utilicen mucho sus puntos críticos para sacar conclusiones, filtrar la información que ustedes ven en internet, porque a veces uno no sabe si lo que está hablando de otra persona es cierto o no es cierto. Muy difícil, muy, muy difícil. Ustedes son muy, muy inteligentes, así que aprovechen de eso. ¿Ok? Tienen el arma más poderosa
que hace 50 años nadie tenía, que es el Internet. Si lo saben utilizar de la forma correcta, van a poder llegar a cumplir sus metas de forma más rápida y de forma más precisa. Solamente es cuestión de hacerle al buscador las preguntas indicadas que ustedes necesiten y van a tener las respuestas. ¿Okay? Entonces creo que es eso. Otra cosa que también quiero compartirles al momento es que, bueno, si necesitan alguna asesoría en algún aspecto particular, pueden contar conmigo. Si confían en mí, principalmente, porque si piensan que no lo puedo ayudar, va a ser así. Si quieren una asesoría en lo que respecta al aprendizaje del francés, enfocarse en esas 400 palabras que más valor van a tener en ese proceso inicial. Si quieren una asesoría con respecto a los psicotécnicos, que le dé clases sobre eso, que le explique cómo funciona eso en la Legión. O si quieren algo más general, cómo es ese proceso dentro de la Legión, qué tienen que hacer. Si tienen preguntas muy suyas también, déjenme un mensajito por allí, que bueno, cuando tenga la oportunidad yo les respondo. Y eso, pásense también por el canal de YouTube, por la página. Sean curiosos. La curiosidad les abre las puertas. No quiere decir que porque ya no somos niños hayamos perdido la curiosidad. No. Continuemos a aprender, continuemos a mejorar, que eso al fin y al cabo marca la diferencia. Es algo para ustedes mismos. Lo van a hacer mejor persona, lo van a hacer más sabios y al fin y al cabo eso es lo más importante. Continuar a evolucionar. Así que creo que sin más nada que decir, pásense por esos 2 documentos que están en el Patreon. Es cuestión de simplemente teclear en el buscador Dorian Fuentes y le va a aparecer mi página. Van a ver los niveles en los que pueden verlo. Hay contenido gratuito como contenido pago. Y bueno. Y en YouTube, bueno, también tienen muchos videos que he hecho, en vivos, conversaciones, muchas cosas interesantes. Así que muchas gracias por la atención. Este no es un live para responder comentarios, lo vuelvo a recalcar. Simplemente quería compartir un poco lo que venía haciendo y hablar sobre la Legión Extranjera Francesa, lo que he venido haciendo. Así que sin más dilaciones me despido de ustedes y hasta la próxima, guerreros. Cuídense mucho.